tal? Una vez más, hoy 12 de noviembre, viernes, con muchísima información, como todos los viernes. De verdad que todas las semanas nos generan mucho contenido, mucho que analizar, mucho de qué hablar, mucho que se nos queda por fuera también, Luis. Mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo. No se puede todo, no, pero... Bueno, pero también es importante decirles que en nuestras plataformas digitales también estamos siempre presentando diferentes informaciones de lo que va ocurriendo durante la semana. Esta no ha sido la excepción y hemos tenido varias informaciones importantes. Sí, especialmente en nuestro Twitter. Sí, en Conexión CINAR. Conexión CINAR. Estamos ahí, nos puede encontrar 24/7, prácticamente está ahí toda la información. A veces le ganamos a otros medios y todo. Ahí estamos, por lo menos lo intentamos, sí, siempre. Tenemos la fe que vayamos a ir mejorando pronto. Y hoy creciendo también. Creciendo en seguidores y plataformas. Y plataformas en el grupo también, pero bueno, ahí vamos. Muchos temas hoy, efectivamente lo que dice Elki. Vamos a iniciar con... tal vez... lo más polémico de la semana. Sí, bueno, de la semana anterior diría... Polémico, no sé si es polémico. ¿Tiene polémica? Sí, pero sorpresa no tiene. Sorpresa no, yo dije polémica, no sorpresa. No, pero es que, bueno, elecciones en Nicaragua. O como decía nuestra invitada del viernes anterior, Ana Hernández, votaciones, elecciones, no decían ellos, una exiliada de nicaragüense que habita aquí en Costa Rica, como muchas otras que hay. Son bastantes los exiliados que están aquí y que realizaron el domingo mismo de las elecciones una marcha. Nos decía ella, no son elecciones, son votaciones, y al final el resultado es lo que ya se esperaba, lo que hablaba todo el mundo. Ortega gana. Sí, algo que ya se sabía y lo decíamos el viernes pasado. Aquí la expectativa está puesta en qué va a hacer la comunidad internacional con esta situación, porque ni siquiera podemos decir con este resultado, porque al final ni se sabe si es el resultado correcto, cierto, real. El abstencionismo fue impresionante también. Hay dos datos de abstencionismo, ¿verdad? Uno del Consejo Electoral, dan ellos una participación del 65%. Los otros medios más opositores hablan de un abstencionismo de un 81%, sí. 80%, que eso efectivamente es demasiado. Bueno, pero se veía en imágenes que fueron difundiendo algunos medios también, las calles vacías completamente, los campos bastante vacíos, y yo, por ejemplo, hice una comparación con los medios oficiales, digamos, del régimen de Ortega, y decían que había participación, mostraban fotografías, pero las fotografías eran bien cerradas, ¿verdad? Entonces tienden a verse un cúmulo de personas más grandes, y las grandes filas que vi eran del ejército. Sí, normalmente los regímenes de ese tipo están entrenados en esa parte de comunicación también, tienen sus trucos para hacer ver cosas que no son. Inclusive algunas veces se han descubierto algunos artes en Photoshop y gente duplicada y todo eso, pero bueno, el caso es que es difícil tener información oficial o real, más bien. Una oficial hay, que podamos creer en ella o no, eso es otra cosa, pero obtener información es muy, muy, muy difícil de este tipo de gobiernos. Sí, ahí es importante lo que ha sucedido desde el primer instante, ¿verdad? Varios países de la región, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Chile incluso. España también. Sí, parte, digamos que todos los miembros de la Unión Europea en conjunto ya... Sí, hacen una comunicación, pero bien también cada uno... Independientemente también dieron sus afirmaciones, de hecho, y que bueno, ya la Unión Europea tenía sanciones impuestas a Nicaragua, entonces ahora la situación viene a empeorarse. Yo el otro día
en una conversación analizaba lo siguiente, y que resulta interesante, porque vamos a ver, lo que pasa es que cuando los países, cuando la comunidad internacional sanciona a un gobierno, sanciona a un país, en el caso de la Unión Europea sanciona a figuras, está sancionando a figuras. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo es sancionada por la Unión Europea, entonces le afecta directamente a ella. Pero cuando los países sancionan a otro país, con, complican la realidad de la población, de los habitantes que ya viven de por sí bastante mal. Entonces, el hecho, por ejemplo, y incluyo aquí uno de los aspectos importantes que ocurrió esta semana, es que el Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto Renacer, un nuevo proyecto que crearon incluso antes de las elecciones y que lo aprobaron y fue votado por el presidente de Estados Unidos esta semana precisamente, y pues limita en muchas cosas. Dentro de esas, la más importante y que destaco yo es la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos. Y más del 60% de la producción nicaragüense se dirige a Estados Unidos. Y esto, lejos de complicar a un régimen como el de Daniel Ortega, a él no se le va a tocar nada de sus recursos, ni de sus capacidades, ni de su forma de vivir. Sí, complica la economía, pero esa economía complica al pequeño productor, a los pequeños empresarios y a los grandes también, que sí, además en este momento están en oposición con Daniel Ortega. Sí, exactamente. Para los que nos puedan acompañar en Facebook, ahí tenemos una parte de lo que es la ley Renacer, que es la que pasó del Congreso de los Estados Unidos a manos del presidente, y es efectivamente, hay muchos especialistas que dicen, porque tal vez uno podría pensar o decir, bueno, más sanciones y hasta que ahoguen al gobierno, pero efectivamente hay que tener cuidado con las sanciones que se hacen, hay que tener cuidado con no crear un caos social, digamos, para ponerlo, por ejemplo, nosotros que somos vecinos de Nicaragua y que hemos tenido cierta ya una relación contacto, por lo menos, de migraciones con los nicaragüenses. Aplicar este tipo de sanciones que afectan a la población pueden incrementar el flujo migratorio. Entonces, es de cuidado. Sí, daña al país, pero se daña a uno mismo también. Sí, escuchaba un especialista que decía, no es al presidente, no es al alto militar, no es al diputado el que le va a faltar el agua, al que le va a faltar la comida, y eso pues no deja de tener razón, y es un tema de mucho cuidado a la hora de aplicar las sanciones. Hay el segundo artículo que menciona la ley Renacer, que dice restricciones a las instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua. Ahí hay una inversa también con la ley de Nicaragua de intervención extranjera, porque en el 2020 se aprobó una ley que limita el ingreso de recursos financieros a las organizaciones civiles, incluye a los medios de comunicación privados independientes o que no son afín con el régimen de Daniel Ortega, porque muchos de ellos también son financiados del exterior. Entonces, aquí hay como una doble intención. Estados Unidos pretende crear una revisión de los ingresos financieros del extranjero a Nicaragua, del dinero que ingresa para ayudar al régimen. Pero el régimen también tiene un sistema, una ley, que les decía, aprobada en el 2020, que regula esos ingresos financieros extranjeros para la oposición. Y dentro de las limitaciones que impone es el control, la inscripción incluso de organizaciones como ONGs, asociaciones activistas, los medios de comunicación que decía, y limita, tiene 60 días para inscribirse como una organización, y la burocracia, la tramitología para la inscripción es engorrosísima, terrible y casi, se podría decir,
imposible. Entonces, pues obviamente esto hace que estas organizaciones vayan desapareciendo porque se van convirtiendo en algo insostenible. Y limitan, por supuesto, los ingresos, porque además hay que declarar impuestos, hay limitaciones sobre el acceso y uso del dinero, hay que hacer un registro sobre en qué invierto este dinero, y esto lo que va haciendo es que va coartando las libertades, ¿verdad?, de otros grupos que no son afín con el gobierno de Nicaragua. Ese, entre otro montón, son muchas, Luis, las políticas de la ley Renacer que están en este momento ya firmadas por el presidente Joe Biden, entre ese también la atención que se le da en temas de derechos humanos por parte del gobierno de Nicaragua y también el control de los medios de comunicación, que si no recuerdo mal, hace 2 meses aproximadamente hubo todo un movimiento del ejército nicaragüense que allanó las oficinas de la prensa de Nicaragua y detuvo al presidente de esta institución, quien está en este momento detenido todavía, y entonces el medio ha tenido que sostenerse de forma digital porque ya no puede circular su periódico en el país. Exactamente. Bueno, quedará a ver qué es lo que la comunidad internacional logra conseguir con las sanciones o lo que siga. Lo cierto es que en este momento pues Ortega se prepara para otro periodo más en Nicaragua. Y no había terminado el escrutinio, no se había declarado formal u oficialmente la presidencia de Daniel Ortega y ya la comunidad internacional había emitido su criterio a favor o en contra, y hubo tanto movimiento en la comunidad internacional en contra que el presidente de Nicaragua salió bastante enojado a hablar a los medios de comunicación el lunes en la mañana. Sí, bueno, ya una vez consumado su plan, pues se refirió de una manera bastante fuerte, sobre todo con los candidatos opositores que el mismo régimen tiene bajo arresto. Podemos escucharlo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Conexión Mundial. Bastante fuerte la afirmación de Daniel Ortega. Sí. Y esta semana, precisamente el miércoles, inició la Asamblea General de la OEA anual, en donde el principal tema de la agenda era la elección de Nicaragua. Incluso Almagro, el secretario general, presentó de forma personal la posibilidad de anular este proceso electoral, de anular estas elecciones, y hubo un gran choque de opiniones. 8 miembros de 8 países de la región pues avalan por lo menos la investigación de este proceso y ver si se legitima o no el proceso electoral, pero otros también defendieron a el régimen de Ortega. Pues obviamente todos sabemos quiénes son afines y quiénes no. Sí. Y hoy no nos puede faltar el presidente de Venezuela tampoco. Sí, vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro. El imperialismo y sus aliados rastreros en Europa, apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda, y aquí estamos nosotros, los patriotas de América Latina, de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, con el pueblo de Nicaragua. Felicitaciones, Nicaragua, por sus elecciones. Sigamos adelante. Conexión Mundial. Bueno. Estos son remanentes de Guerra Fría. Y siempre son los bandos, son los mismos bandos desde ese momento. Como no hay sorpresas en las elecciones de Nicaragua, tampoco hay sorpresas en las afirmaciones de los mandatarios. Creo que hasta el momento ninguno de los países que se esperaba bueno, tal vez lo que comentábamos antes, Luis, Perú, que es un presidente de izquierda y no mostró esa afinidad. Tal vez tiene un desorden en la casa Sí, creo que está muy preocupado y ocupado está ocupado en lo suyo, sí. Pero bueno, quedará
ver, esperar que, como decíamos, qué pasa con las sanciones y esperando que Nicaragua cambie el rumbo, que yo lo veo muy difícil. El presidente de Colombia también. El presidente de Colombia también, vamos a escuchar. Colombia no reconoce las elecciones en Nicaragua. Ya hay posturas de varios países que tampoco la reconocen. Entonces, este tipo de decisiones tienen que escalarse al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos o a la Asamblea General. Y yo creo que lo que tiene que garantizar es que haya verdaderas elecciones libres en Nicaragua. En esto uno no se puede enredar, uno tiene que llamar las cosas por su nombre. Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres. No fueron unas elecciones libres. Esto no nos tiene que sorprender porque esto era crónica de un fraude anunciado. Los candidatos opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel, la prensa se acallaba. Bueno, quedará a esperar las conclusiones que hoy se presentaban en la asamblea virtual de la OEA. Vamos a ver qué terminan decidiendo los miembros de esta asamblea, porque uno de los puntos importantes que se tocaban era si se excluía, si se sacaba de la organización a Nicaragua también. Bien. Vamos a hacer una pausa y ya venimos porque todavía hay mucha información polémica también en otros países.